responsabilidad social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy continuamos con nuestros programas de salud, Marilia. Nuestro principal aporte que le hacemos día a día a nuestros oyentes. Vamos a conocer sobre una enfermedad autoinmunitaria que conocemos, valga la redundancia, bajo el nombre de lupus. Para ello vamos a tener la colaboración, ya está en la vía telefónica, Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su prestigioso programa y bueno, un saludo y buenos días a todos los radioescuchas. Agradecidos por esta invitación que es sumamente importante, siempre hacer un aporte a la salud, ¿no?, al país. Así es. Gracias por ese mensaje. Y ese es nuestro norte, pues. Doctor, vamos a entrar en lo más simple, o quisiera que en la manera más simple posible de explicar a nuestra audiencia qué es el lupus, en qué consiste, cuáles son sus síntomas. Sí, bien. El lupus eritematoso sistémico es una de las enfermedades autoinmunitarias. Eso significa, la palabra autoinmunitaria obviamente tiene que ver con la autoagresión, es decir, el mismo sistema inmunológico, sistema de defensa, agrede al organismo de una manera no específica, es decir, ataca como si se tratase de algo extraño a distintas partes del organismo, por ejemplo, riñones, sistema nervioso central, corazón, etcétera. Y bueno, tiene un espectro bastante amplio, ¿no?, de manifestaciones, que inclusive la edad de aparición puede ser desde muy tempranas edades, de 16 años inclusive, hasta edades más avanzadas, 50, 55 años de edad. Y la característica es que es muy heterogénea, es decir, se aparece muchas veces como solo las manifestaciones cutáneas, por ejemplo, como son las alas de mariposa, algo que llamamos eritema o manchas discoidales, pudiera manifestarse tan solo por fiebre o que la persona vaya y se evidencie, por ejemplo, una anemia o una disminución de algunos de los valores hematológicos, como son los glóbulos blancos, por ejemplo, y bueno, esa es una de las manifestaciones. Fiebre puede ser una de ellas. La otra es inflamación o dolores articulares difusas, problemas respiratorios. Entonces, bueno, digamos que es bien difícil dar con el diagnóstico de entrada, ¿no?, porque tiene un espectro de acción bastante amplio y una forma de presentación bastante variada en cada persona, ¿no? Bien, doctor, ¿y cuáles son las causas de esta enfermedad? Bien, mira, las causas precisas no se saben, ¿no?, del todo. Sin embargo, existe una serie de factores predisponentes, ¿no? Obviamente están los genéticos, donde obviamente el hecho de que tengamos a algún familiar con esta enfermedad, pues predispone a la misma. Igualmente se han realizado algunas investigaciones con unos antígenos que se conocen como HLA, que es antígenos leucocitarios humanos, donde hay algunas mutaciones que se han visto predisponen para esta enfermedad. Otras manifestaciones asociadas con esta inmunidad son las de la inmunidad innata, por ejemplo, genes como STAT4, IRF5, los receptores de linfocitos TLR7, por ejemplo, que hay mutaciones donde sencillamente, bueno, predisponen a esa enfermedad. Otros factores son los factores hormonales. Fíjense que algo que llama la atención y es interesante en esta enfermedad es que las mujeres están más predispuestas a esta enfermedad y tienen mayor riesgo de padecerla, más o menos de 10 veces más que los hombres. De manera que las hormonas juegan un papel importante y fíjate que esta enfermedad se manifiesta en edades en mujeres de edad reproductiva, es decir, estamos hablando de los 16 a los 55 años y disminuye obviamente con la menopausia, así que los estrógenos juegan un papel importante y recientemente existen trabajos que evidencian que factores hormonales ligados, por ejemplo, como la vitamina D, la insulina,
la misma tiroides, pues tienen que ver también con esta predisposición. Existe también una serie de factores ambientales, ¿no? Se ha hablado muchas veces desde hace tiempo de las radiaciones ultravioletas, también del tabaquismo, la exposición a sílice y más recientemente pues con la investigación de algunas infecciones crónicas, ¿no? Algunas de ellas bastante comunes, como la enfermedad de Stenbar, mejor conocida como mononucleosis infecciosa o la enfermedad del beso, la cual padecemos mucho de los seres humanos, pero sin embargo si tienes la predisposición genética pudieras desarrollar la enfermedad a largo plazo, ¿no? Claro, y cuando usted habla de predisposición genética, estamos hablando que si un familiar, mi madre tuvo ese antecedente de esa enfermedad, tengo un alto potencial de adquirirla. Sí, aproximadamente un 5 al 12% más que la población general en el momento en el que se descubre que existe la persona dentro de tu árbol genealógico, ¿no? Claro. Pero sería en este caso más la mujer, ¿no? Más claro. La mujer, sí. Claro. Es infrecuente, como te dije, pues yo tengo bastante tiempo de carrera y creo que he visto 2 casos en hombres y es mucho, ¿no? Como te dije, es de 1 a 10, más o menos, 10 veces más las mujeres que los hombres. Aquí lo importante es rescatar esta parte, la información que nos está dando el doctor. Por supuesto, todo es interesante, todo es bien importante, pero para las madres que nos están escuchando, si han tenido esta circunstancia, esta enfermedad, tomar las previsiones para su futura generación, si tiene el caso de hija, porque ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que los controles tienen que ser más muy adelantados. Ya que pasó por esa enfermedad, de saber que su descendencia, sus hijas, pueden también pasar, entonces no esperar tanto tiempo para que se hagan los chequeos pertinentes. Sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate que es súper importante que las madres, una vez que tienen la enfermedad, la mayoría de los que padecen esta enfermedad conocen cuáles son los síntomas e inclusive cómo le comenzaron, de manera que familiares que de repente en un examen de rutina tengan una anemia, que tengan dolores articulares, una fiebre inexplicable, algunas lesiones cutáneas, asistan inmediatamente a la consulta del inmunólogo o reumatólogo, pues para descartar esta enfermedad, pues ya que hoy en día contamos con los medios para poder hacer un diagnóstico bastante temprano, con criterios muy particulares, tanto clínicos como de laboratorio, que nos permiten precisar que la persona tiene esa enfermedad y poder instaurar el tratamiento de manera temprana, claro, porque eso es lo importante, ¿no? En países desarrollados, la mortalidad ha bajado muchísimo gracias a la existencia de cada vez nuevas drogas que permiten el tratamiento de la enfermedad y, por supuesto, el que no evolucione, ¿no? Y por supuesto, no surjan las complicaciones de la misma. Eso permite que la sobrevida a esta enfermedad se amplíe muchísimo. En nuestro país pues también se ha logrado algo, pero sin embargo, bueno, la ausencia de algunos medicamentos pues ha disminuido esas posibilidades, ¿no? Importante ese dato. Doctor, ¿cuántos tipos de lupus hay y cuál es el más común? Bueno, fíjate, de lupus en realidad de manera clásica existen varios tipos, ¿no? Existe el lupus cutáneo agudo, es la lesión más reconocida, es la erupción malar, ¿no? Donde aparece una especie de mancha en forma de alas de mariposa en la mejilla, también en la barbilla. También existe el lupus cutáneo subagudo, el lupus crónico discoide, que es también una forma de presentación, ¿cómo se llama? Cutánea. Sin embargo, existe la presentación del lupus eritematoso sistémico. El sistémico significa que hay ya propagación de esta enfermedad hacia otros órganos, como son los riñones, el sistema nervioso central, el sistema vascular, etcétera. Es decir, que ya es una enfermedad más difusa, ¿no? Así que digamos que esos son los 2 grandes grupos, ¿no? Unas dermatológicas y por supuesto el sistémico, donde ya hay ataque de otros órganos, donde bueno, el más importante, y parece mentira, es que se presenta a edades muy tempranas y si es sumamente agresivo es el lupus con ataque al riñón, de manera que es la nefritis lúpica, es el nombre con el que se conoce, ¿no? Y generalmente el diagnóstico se hace no solo a partir de ver que se alteren las pruebas de función renal y exámenes de orina, sino que además de eso, pues el diagnóstico exacto se hace a través de una biopsia renal. Así es. Amigos, estamos conversando con Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas. Estamos conociendo de qué se trata el lupus. Doctor, le invitamos a permanecer por favor en la línea. Nosotros vamos a hacer la pausa correspondiente a esta hora. Vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más
Dosis alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa. Estamos conversando sobre la enfermedad del lupus. Para ello nos acompaña vía telefónica Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas. Doctor, en el segmento anterior nos comentaba que las mujeres son más propensas a esta enfermedad, más o menos que estaba en la edad que son reproductivas, es que Exacto. tiende a aparecer este tipo de problemas. Pero tenemos entendido que existe un tipo de lupus neonatal. ¿Qué es esto? Sí, es un lupus que aparece en las primeras etapas de la vida. Básicamente esto tiene que ver con algo que hemos estado estudiando muchísimo, la inmunología desde hace algún tiempo, y es que la programación del sistema inmunológico ocurre ya en la vida intrauterina, es decir, que todo lo que la mujer embarazada consume o a lo que es expuesta en el medio ambiente, como son la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, el tabaquismo, a la exposición inclusive a metales pesados que pudieran estar presentes en el agua o en algunos alimentos que consume, tóxicos que pudieran estar en el ambiente, pueden influir en la programación que tienen las células del sistema inmunitario, en particular, por ejemplo, la disminución de la cantidad de linfocitos CD4, CD25, que son unos linfocitos en particular, que actúan como supresores o frenadores, si se quiere, del sistema inmunológico, también en la cantidad de linfocitos B que se producen, y en esa pérdida de la tolerancia inmunológica, es decir, esa capacidad que tiene el sistema inmunológico para discernir de lo propio del extraño. Eso ocurre en etapa intrauterina y la programación final se hace en las primeras edades de la vida. De manera que el lupus neonatal ocurre con manifestaciones, como le dije, hematológicas, por ejemplo, a las primeras edades de la vida, como disminución de plaquetas, un paciente neonato que de repente tiene una anemia o tiene una disminución del número de plaquetas, de leucocitos, episodios de fiebre, etcétera, y bueno, pudiera ser las primeras manifestaciones de un lupus, aunque lamentablemente pues a edades más tempranas, de las cosas que más se ve son las afectaciones renales, ¿no?
Claro, pero ¿y esta condición, este lupus neonatal, está creciendo, es recurrente ese crecimiento en los últimos años? Sí, bueno, en líneas generales está creciendo en los últimos años. Definitivamente estamos viendo lupus eritematoso a todas las edades, mucho más frecuente. Esta es una enfermedad que normalmente uno veía de manera muy extraña en el hospital donde me formé, que es el Hospital Universitario de Caracas. Y hoy en día a todas las edades lo estamos viendo con mayor frecuencia, no solo porque ha aumentado la capacidad de detección y que la gente la conoce un poco más, y nuestros colegas pues de medicina interna y de medicina general están un poco más familiarizados con la enfermedad, pero también definitivamente cuando algo como esto ocurre es porque algo ambiental hay. Y yo creo que la exposición a numerosas toxinas hoy en día, la dieta a la que estamos consumiendo, por ejemplo, se ha hablado acerca, por ejemplo, del consumo de cantidades o trazas de mercurio, de aluminio que puedan estar presentes en cosas como el agua o algunos alimentos. Se ha hablado también de la exposición temprana a virus. Son factores que definitivamente van a reprogramar estas células con la pérdida de la tolerancia. Claro. Importante estos datos. Doctor, háblenos del tratamiento. ¿Cómo se lleva el tratamiento en esta enfermedad? ¿Cómo se trata? Ok, el tratamiento, como es una enfermedad tan compleja, debería ser multidisciplinario, ¿no? Deberían participar no solo el inmunólogo y reumatólogo, sino también pues los cardiólogos, neumonólogos, etcétera, nefrólogos, dependiendo de, por supuesto, de la extensión de la enfermedad, ¿no? Básicamente existen 3 elementos que se utilizan para el tratamiento, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, las drogas inmunosupresoras y más recientemente pues las terapias monoclonales o terapias biológicas, ¿no? En el primer grupo están pues los antiinflamatorios, en particular los no esteroideos, inclusive las drogas, los esteroides como son el Deflazacort o la prednisona, que son drogas de primera elección para esta enfermedad, para tratar de suprimir al sistema inmunológico y frenar, digamos, este daño, ¿no? Por otro lado, tenemos las terapias monoclonales que van dirigidas a ciertos elementos del sistema inmunológico. Por ejemplo, se sabe que una elevación de factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, que es TNF-alfa, interleuquina 1, pueden propiciar la destrucción, por ejemplo, o el ataque del sistema inmunológico a las articulaciones, al riñón o al pulmón, de manera que uno bloquea con estos anticuerpos dirigidos, bien sea al factor o a receptores de estos factores, y puedes frenar la enfermedad, ¿no? Las drogas, la mayoría de estas drogas son drogas que son en común, se utilizan para enfermedades como leucemias, linfomas, cáncer, etcétera, ¿no? Es decir, prácticamente son una especie de quimioterapia que se utiliza, pero lo que busca es frenar el sistema inmunológico y, por supuesto, evitar los daños que se produce, ¿no? Claro. Usted habla de frenar, disculpa, ya eso que te interrumpa, habla de frenar la enfermedad, es decir, que esta enfermedad no tiene cura, se controla. No, esta enfermedad no tiene una cura como tal, esta enfermedad se controla. Eso es importante que la gente lo entienda, que es una enfermedad que lamentablemente no contamos con una droga mágica que pudiera, como un antibiótico, pues de una vez eliminar la enfermedad y se acabó. Lo que sí estamos recientemente, pues algunos inmunólogos en esa línea, es tratar de encontrar lo que llamamos factores epigenéticos, es decir, si bien los genes predisponen a la enfermedad, existe una serie de factores, como les mencioné, hormonales, infecciosos, etcétera, que pudieran hacer que el lupus se exacerbe, que la enfermedad aparezca o que las crisis sean mucho más fuertes, ¿no? Si uno consigue estos factores epigenéticos que activan a los genes, pudiéramos entonces lograr un mejor control o inclusive usar medicamentos menos inmunosupresores o dosis menores, por supuesto disminuyendo los efectos adversos de los mismos, ¿no? Eso es lo que buscamos hoy en día, tratar de encontrar pues algunas de las causas asociadas a esta enfermedad. Y ahora que habla de estos medicamentos, ¿es cierto que el consumo de algunos de estos medicamentos puede inducir el lupus? Sí, existe el lupus medicamentoso, ya descrito desde hace algún tiempo, con drogas como la hidralazina, por ejemplo, que era un antihipertensivo, pero también han sido descritos lupus eritematoso sistémico con algunas de estas drogas monoclonales, como son el anti-CTLA4 u Orencia, con el TNF-alfa, conocido como Enbrel o Humira, han sido descritos que aparece el lupus eritematoso sistémico. Y esto es porque, al menos en
eso estamos de acuerdo muchos inmunólogos. El sistema inmunológico es redundante en el sentido de que la cascada inflamatoria no se da por una sola vía, de manera que inhibiendo una sola vía, probablemente no vas a controlar del todo la enfermedad. Ayuda a disminuir, por supuesto, pero no controla del todo la enfermedad porque quedan otras vías que promueven la inflamación y destrucción, de manera que, digamos, la bala de plata exacta no existe como tal. Siempre hay otro camino por el cual el sistema inmunológico actúa. Entonces, muchas veces inhibiendo solo una vía, pues se manifiesta y se exacerban otras vías que, bueno, pueden causar lo contrario. Sin embargo, pues está establecido por trabajo con seguridad que esto no ocurre en todos los pacientes, ¿no? Así es, doctor. ¿Y cómo debe ser la vida de una persona que padezca esta enfermedad? ¿Qué dieta debe someterse? ¿Qué ejercicios debe realizar? Sí, bien. Por supuesto, bueno, después de la evaluación médica completa, una de las primeras cosas que debe hacer el lúpico es la protección solar. Las manifestaciones cutáneas son algo bastante importante y, como mencioné, la exposición a rayos ultravioleta puede exacerbar la enfermedad y hacer que aparezcan los síntomas. Entonces, usualmente el uso de protectores solares es sumamente importante en esta enfermedad y la no exposición exacerbada a la luz ultravioleta, ¿no? Lo segundo es que, por supuesto, para lo que es los dolores articulares, aparte de usar los antiinflamatorios y las drogas que ya mencioné, es importante que la persona mantenga actividades de ejercicio, digamos, moderados, caminatas, hacer esta yoga o tai chi pudiera ayudar un poco si las articulaciones y la movilidad articular así lo permiten. Con afectaciones pulmonares es importante que esa persona haga ejercicios un poco aeróbicos para mantener entonces una adecuada condición cardiovascular y, por supuesto, pulmonar. Por otro lado, los pacientes que tienen afectación renal, ya sí hay dietas muy estrictas dictadas pues, generalmente por los nefrólogos, quienes disminuyen la ingesta, por ejemplo, de proteínas. Recientemente hemos estado, algunos de los grupos de inmunología en este país y en otros países como México, por ejemplo, hemos estado observando que existen algunos factores dietéticos que pueden influir en la aparición del lupus. Por ejemplo, la ingestión de omega 3, por ejemplo, puede favorecer el control del sistema inmunitario de una manera indirecta, al igual que, por ejemplo, el disminuir la ingestión de gluten, por ejemplo, que están contenidos en la cebada, en la harina de trigo o en la avena, pudieran ayudar a que esto disminuya, y esto a través de un mecanismo que es que generalmente el hogar del sistema inmunológico está alrededor del tracto digestivo. Allí hay una cantidad de ganglios que producen la respuesta inflamatoria sistémica, y por supuesto todo lo que usted ingiere pasa por allí, es presentado a esas células y el proceso inflamatorio pudiera comenzar por allí. Si usted disminuye, por ejemplo, la ingesta de gluten, y eso a su vez ayuda a que esos ganglios no se activen y no se active la respuesta inflamatoria, usted estaría contribuyendo también al lupus. Eso es importante también, que las personas se cuiden de procesos infecciosos, es decir, todo aquello que conlleve al sistema inmunológico a activarse, alergias, intolerancias alimentarias, procesos infecciosos, la persona debe tener mucho cuidado con estas cosas y, por supuesto, bueno, evitarlas, ¿no? Para tratar entonces de mantener la enfermedad a raya y utilizar la menor cantidad posible de las drogas que normalmente se utilizan para evitar los efectos adversos a largo plazo. Así es, bueno, agradecida con el doctor Gonzalo Luna. Llegamos al final de nuestro programa. Doctor, sus redes sociales, sus puntos de contacto. Sí, mi punto de contacto es la consulta en el Centro Profesional Caracas, 574-9405, o a mi celular 0424-558-3894, y pueden encontrarme en la internet por el doctor Gonzalo Luna, inmunólogo en Caracas, y bueno, con muchísimo gusto pues vamos a atenderlo lo más profesional posible, por supuesto, pensando en que en este país debemos quedarnos muchos profesionales tratando de hacer cosas buenas todavía por nuestra gente. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Gonzalo Luna, médico cirujano e inmunólogo en el Centro Clínico Profesional Caracas, por habernos aclarado hoy todas las dudas con respecto a esta enfermedad como el lupus. Así es, bien importante todos los tips que nos dio sobre esta enfermedad. En lo particular, había muchas cosas que no conocía. El nombre lupus es conocido, pero a profundidad no lo sabíamos. Y te impresiona hasta cierto modo, ¿no? O sea, te genera como una cuestión de rechazo allí. Es como un nombre como muy cargado.
Y bueno, evidentemente ya vimos que sí es delicado, y principalmente la mujer tiene que tomar medidas preventivas porque es la que lo más la afecta. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el radar de los barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.